Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Vimos la preciosa enseñanza de Jesús respecto al servicio que damos. Porque ellos vimos que venían discutiendo por quién sería el mayor. Y Jesús les dijo, ustedes tienen que ser diferentes a todas las naciones. Y en el verso 43 les dijo, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Debemos de servir. Nos enseñó a servir con amor, así como Él nos sirvió a nosotros, con amor, sin esperar nada a cambio, sirviendo a todos, buscando la paz con todos para poder ser grandes. El verso 44 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Luego llega a Jericó y vimos la sanidad del ciego de Bartimeo, fíjese, diciéndole, tu fe te ha salvado. ¿En qué consistió la fe de ese hombre? Conocía la Escritura y tuvo fe en lo que estaba escrito. Él sabía, fíjese, que lo que estaba escrito se cumplía. Tuvo fidelidad a la palabra de Dios. Bartimeo conocía las profecías de que cuando viniera el hijo de David a reinar, él sanaría todas las dolencias de los enfermos. Confió en la palabra y enseguida, dice, recobró la vista. Y la palabra ciego en la Biblia es estar sin el conocimiento de Dios, no conocer la palabra de Dios, fíjese. Pero al creer en la palabra de Dios, en el instante viene la luz de su palabra a nuestro corazón. Por eso este ciego gritaba en el camino. En el verso 10 dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Oshiana, en las alturas. Hosana, gritaba. Y aquí vamos a leer algo que está escondido. Algo que solamente lo entendemos cuando lo buscamos. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Dice el verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En el verso 1 leímos que cuando se acercaba a Jerusalén, menciona dos lugares, menciona dos casas. Menciona Betfagé, que significa casa de higos inmaduros, representando a Judá. Y Betania, casa de pobreza, representando a Efraín, esas 10 tribus que se fueron esparcidas por todo el mundo. Y luego les pide que vayan a desatar al asno que está atado, y ese asno representa a Israel. Fíjense. En el libro del profeta Oseas, ahí el Señor llama a Israel como un asno salvaje. Eso está en Oseas 8, el verso 8 y 9 dice así. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima, porque ellos subieron de Asiria como asno montés para sí solo. Efraín, con salario, dice, alquiló amantes. Pero aunque Efraín pecó, aún así el Señor, mire, lo quiere usar. Aún así les dice,
Y si están ustedes desatando al asno y alguien les pregunta qué hacen, ustedes díganle, el maestro lo necesita. Mire. Así que este asno representa a Israel. Y vimos que aunque Jesús no necesita nada, a Él le plació usarnos a nosotros, personas débiles, mire, para llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Así que pongamos atención en los simbolismos que vamos a encontrar aquí, porque eso nos va a dar una luz. El verso 12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, casa de pobreza, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Por eso nosotros lo tenemos que oír, porque somos sus discípulos. Estudiemos esto con despacito, paremos un momentito el estudio y estudiemos estos símbolos que hay aquí. Fíjense. Tanto el viñedo como la higuera están asociados al pueblo de Dios. El viñedo representa al pueblo de Israel completo. Por eso Jesús, en el capítulo 15 de Juan, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La higuera representa el sacerdocio, el liderazgo de Judá. Aquellos a los que les correspondía, desde un principio de la Biblia lo hemos estudiado, a ellos les correspondía, a los sacerdotes, les correspondía enseñar, fíjese, la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Pero cuando Jesús llegó a Jerusalén, no encontró fruto en el liderazgo. Por eso leemos en uno de los evangelios donde dice que se paró y cuando vio a Jerusalén lloró. Lloró, le causó dolor, que habiendo tenido ellos la luz de su palabra, no habían dado fruto. Fíjese. Vemos en las parábolas también de la Biblia, hablándonos de la higuera, como planta que no ha producido fruto. Jeremías lo dice, el profeta, no es Amós, es el otro, no me acuerdo ahorita del nombre, pero ahí habla de que la higuera no produjo el fruto deseado, fíjese, está seca, fíjese. Y también hay otra parte en la Biblia donde dice, aprended de la higuera, que cuando veas que la higuera está dando fruto, que está brotando, tenemos que saber que el verano está cerca, dice la palabra. Pero ese es el final de los tiempos. Cuando veamos que la higuera florezca, entonces vamos a saber que el tiempo, el final se acerca, está a las puertas. Y si usted se da cuenta, en la Biblia hay un patrón, fíjese, que nos habla del campo, nos habla de los árboles, nos habla de la semilla, fíjese. O sea, hay un llamado a dar fruto. Y habla de cortar árboles, de talarlos, del tiempo de la cosecha, habla del viñedo, habla de la cizaña, habla de los espinos. Vemos que al Señor le gusta hablar, fíjese, de los árboles para hablar acerca de su pueblo. El Señor utiliza términos físicos para que nosotros podamos entender lo espiritual.
Por lo menos en Mateo 13:38 nos dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así dice. Y al final del tiempo, los hijos del Señor vamos a producir buen fruto, ese fruto deseado, fíjese. La cizaña que planta el enemigo, porque él es el que la planta. Esa cizaña no produce nada, absolutamente nada. Fíjese las características de la cizaña. Crece junto con el trigo. Fíjese. Se parece mucho al trigo, casi no hay diferencia, pero sí hay. Fíjese, la diferencia es que el trigo lleno de fruto humildemente se inclina. Si usted ve una ramita de trigo, la ve inclinada por el peso que tiene el fruto, mientras que la cizaña se mantiene erguida. Porque no da fruto, porque no tiene fruto. Esto nos enseña que el siervo del Señor en humildad produce buen fruto. La cizaña va a crecer con el trigo y va a parecerse mucho al trigo. Y ese es el temor que nosotros debemos de tener como hijos del reino. Porque el maligno es el que siembra la cizaña en el campo. Lo hemos leído. Donde está el trigo. Y no produce nada. Solo produce muerte. No tiene vida eso. Pero mire cómo llama el Señor a los hijos del reino. Isaías 61, el verso 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Aquí de nuevo el Señor, comparándonos con árboles que dan fruto de justicia, dice la palabra. Y si se da cuenta, cuando nosotros rastreamos nuestro pasado, también utilizamos, fíjese, al árbol, porque decimos, yo quiero saber de mi árbol genealógico. Y ahí vamos nosotros buscando. Las páginas de un libro están hechos de hojas, tienen hojas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Edén había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y Jesús está diciendo, yo soy la vida. Él es ese árbol que estaba en el Edén. Y si estamos pegados a Él, Juan 15 lo dice, si estamos pegados a Él, vamos a llevar mucho fruto, porque separados de Él no podemos dar fruto. Entonces, si Él es la palabra de Dios, tenemos que permanecer pegados a Él para poder cumplir, mire, las instrucciones que nos da el Padre. Porque solo podemos producir fruto si primero nosotros comemos la palabra de Dios. Fíjese, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, estando unidos a Él, que es la raíz de todo, nosotros podemos ser la sal de la tierra y la luz enfrente de los hombres. Hablamos de todo esto por la higuera, pues la higuera es la representación de la tribu de Judá.
Y ya dijimos que Jesús vino y no halló fruto, fíjese, en el árbol. Pongámonos a pensar esto, fíjese. Jesús viene a Jerusalén, de donde estaba escrito, fíjese, que de ahí saldría la Torá, de ahí saldría la palabra de Dios. Isaías 2, verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿Y qué encontró Jesús cuando llegó a Jerusalén? Encontró que los líderes y los sacerdotes, que eran los encargados de llevar la enseñanza, fíjese, llevar la palabra de Dios al pueblo, estaban confabulados con los romanos. Se habían olvidado ellos de enseñar la palabra. Enseñaban, pero enseñaban tradiciones de hombres. Políticamente ellos estaban corruptos con los romanos. Por eso, así podemos entender la maldición de la higuera. Y lo que le dijo Jesús en el verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y tenemos que oír esto y pedirle a Él que nos lo aclare, que nos lo enseñe, porque hay un principio en esto que estamos leyendo. Porque si nuestra vida no satisface al Señor, no va a ser útil para nada. Debemos de tener una buena relación con Él, una relación íntima, diaria con Él, fíjese, para que nosotros no oigamos esas palabras. Nunca jamás nadie coma fruta de ti. Si somos agradables para Él, nuestra vida estará cumpliendo el propósito señalado. Y vamos a dar el fruto deseado, el fruto del que Él habla. Él dijo: permanezcan unidos de mí, a mí, dijo Él, para que ustedes lleven mucho fruto. Así como el pámpano está unido a la rama, al tronco. Así tenemos que estar nosotros, unidos a Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y mi Padre le amará, dijo Él, y vendremos y haremos morada en Él. Eso dijo Jesús. Pidámosle a Dios que nos ayude a estar cerca de Él todos los días de nuestra vida, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos. Estemos hablando con Él. Busquemos agradarlo en todo lo que hacemos. Pensemos antes de hablar. Y dice la palabra que esta enseñanza tan bonita de la higuera lo oyeron, los discípulos lo oyeron. Nosotros somos discípulos del Señor. Por eso necesitamos oír esta enseñanza que dice, que nos haga reflexionar. Si hay algo que nosotros estemos haciendo mal, arrepintámonos. Vengamos a Él en arrepentimiento. Pidámosle perdón para que sea Él la guía de nuestra vida. El verso 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían
y, y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire qué palabras tan duras, tan fuertes, estas que dijo el Señor aquí. Pidámosle a Dios de todo corazón que Él nos ayude a entender su palabra para poder ponerla en práctica. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha hecho el favor de contestar y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo, venga aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque estudiando la palabra verso a verso, nos acercamos a ti, Señor. Gracias por tu instrucción, por tu palabra que nos abre el entendimiento y lleva luz a nuestro corazón. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que tú ayudes a los líderes a que se acerquen a ti, para que puedan gobernar con tu paz y tu justicia a mi bella Guatemala, Señor. Te pido con todo el corazón, Padre Santísimo, que ayudes al hermano Luis Maya para que tomes el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. Oro por la hermana Mercedes para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que pueda rentar el estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Bendice a Addison, que necesita liberación. Ayúdala, es jovencita y está pidiendo ayuda. Te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte a ti. Contéstale la petición a esta mamá, Señor. A Leslie, a esta jovencita, sánala, Señor. Pon tu mano preciosa sobre ella. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados. Señor, sánalo completamente, pero también sana el matrimonio de sus padres. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, protégelo y toca el corazón de Alicia llenándola de paz, para que ella vea que todavía haces milagros, Señor. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita, ayúdala con fortaleza. Ella es tu sierva, Señor. Dale salud. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, seguimos orando por él hasta saber que ya está de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor, ayúdalo. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, diagnosticado con cáncer. Está solo en este lugar, Señor. Mándale ayuda, Padre. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños. Ten misericordia. Por Cecilia Moncayo, con leucemia. Apiádate, Señor. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer de próstata y en los huesos. Ten misericordia de él. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, por Luis Miguel García. Tócalos, Señor, sánalos. Ayuda a estas familias. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos. Bendícelos, porque todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles llevándoles sanidad, Señor.
por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas. Las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet. Señor, ayúdanos, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en su cuerpo. Dale riñones nuevos. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carola, a la Susi, mándales ángeles ministradores que las cuiden y que las guíen, Señor. Por Audrey, sánala, es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan. Y que se acuerde de lo que aprendió de niña para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.